Con hidrostática, estática, fluidos quietos, habían visto dos principios, el de Pascal y el de Arquímedes. ¿Recuerdan? ¿Sí? Uno relacionado con el reparto uniforme de las presiones y el otro con cuanto más grande es la presión, cuanto más profundo estamos en el seno de un líquido que está en un lugar en donde hay gravedad. El líquido pesa, si no hay gravedad, no. Muy bien. Y ahora los líquidos se mueven. En la hidrodinámica, los fluidos se mueven y las leyes que los estudian pueden ser muy complejas. Ecuaciones que te dan miedo, pero no vamos a llegar a ellas. ¿Sí? Dependiendo qué situación estamos analizando, la cosa se puede simplificar y podemos abordar esa situación para describirla con modelos no demasiado complejos. Para ponernos de acuerdo en el idioma, vamos a hacer unas definiciones iniciales. Vamos a clasificar a los fluidos. Lo que fluye son fluidos, ¿sí? Pero es diferente un dulce de leche al agua, al mercurio y al aire, y al helio. O sea, es muy diferente uno de otro. Entonces, una primera clasificación. Según su variación de densidad frente a la variación de presión, pueden ser compresibles o incompresibles. ¿Se entiende lo que se quiere decir? ¿Sí? Agarren una jeringa usada, limpia, tapen la punta, llénenla con aire y ustedes pueden jugar con el émbolo como si fuese un resorte, que lo comprimen, aumenta la densidad del gas que está ahí adentro, lo expanden, lo enrarecen, lo hacen más diáfano, disminuyen ahí la densidad. El número de moléculas es el mismo, si taparon bien. Traten de jugar del mismo modo habiendo llenado perfectamente la jeringa con agua. ¿Sí? ¿Es incompresible el agua? Para las presiones que nosotros manejamos en estos ejercicios, sí. Ahora, si manejamos presiones extremas, ¿sí? Como por ejemplo a 3.000 metros de profundidad, donde está DiCaprio y con el Titanic, o si estamos comprimiendo agua para pasarla por una boquilla a alta presión y con eso cortar metal, ahí es necesario tener en cuenta la compresibilidad de ese fluido, pero para muchos casos no cometeremos error al considerar al agua, por ejemplo, como incompresible. No incomprensible, eso es otra cosa. Y según la disipación de energía, miren, no me gusta mucho esta frase, pero si cuando un líquido fluye por rozamiento disipa energía y pierde energía mecánica, decimos que el fluido es viscoso. De lo contrario es no viscoso. ¿Está? ¿Sí? Ustedes ya vieron en CBC en física rozamiento. Movimiento, ¿sí? Fuerzas no conservativas, bueno. ¿Sí? Ese es un caso típico de rozamiento. Vamos a ver después cómo es ese rozamiento en un líquido. Pero bueno. Fluidos ideales no existen, pero en muchos casos empezamos de lo más sencillo a lo más complejo, considerando los fluidos como ideales en un principio. Un fluido ideal no se comprime, mantiene su densidad igual a cualquier presión que lo sometamos, y es no viscoso, porque no procede fricción interna. Líquido ideal. ¿Existe? No, pero no es tan grave en principio ese tema. Ahora, cuando nosotros analizamos cómo fluye un fluido, hay una manera de representarlo. Una manera de representarlo es con las líneas de corriente. Imaginen que muchas partículas de un fluido, ¿sí?, de aire si quieren, o de líquido, dejan tras de sí una estela de tinta o una estela de humo. Entonces ustedes pueden seguir esa trayectoria. Bueno, si hay muchas partículas que hacen eso, van a dibujar líneas de corriente, ¿sí? Están acá representadas en celestito, o bien se esta rueda de paletas, olvídenla por favor, ¿sí? Bueno, una región del espacio donde hay flujo de fluidos que está encerrada por líneas de corriente se la llama tubo de flujo. Es una construcción teórica en donde encerramos una determinada parte del fluido para estudiar qué es lo que pasa ahí. Imaginen que hay viento desde allá hacia acá. Bueno, yo analizo esta porción y me hago un tubo de flujo aquí, limitado por líneas de corriente, ¿sí? Que se ven las estelas que dejan las moléculas o las
porciones pequeñas, no moléculas, hablemos de que es algo continuo en principio. No veamos la característica granular de la materia, ¿sí? Las porciones de gas que se mueven. Bien. Lo apretado de las líneas de corriente va a dar una idea de la velocidad del fluido. Si por ejemplo en ese caso, donde hay un entalle, ¿sí?, donde hay una constricción, un estrechamiento, todo lo que entra de líquido por acá o de fluido tiene que salir por acá, porque en el medio ni se crea ni se destruye, ¿me siguen? Es evidente que acá la velocidad tiene que ser mayor. Eso, para que no se acumule. Eso entonces lo puedo poner en evidencia apretando las líneas de corriente. ¿Sí? Otra forma de presentarlo es con una flecha más larga de vector velocidad. Simplemente una representación que trata de interpretar lo que pasa ahí. Bueno, ¿cómo fluye un fluido? Ya vimos cómo son los fluidos, cómo podemos representar su movimiento y los tipos de flujo. Analizando la velocidad en un punto de ese fluido, puede ser estable, estacionario, variable o turbulento. Y tenemos que considerar la velocidad como vector. ¿Sí? Si ustedes van en un auto a 100 km por hora y el velocímetro les marca 100 km por hora, lo que están leyendo ahí en realidad no es velocidad. ¿Cómo lo llamaban en el CBC? Rapidez. ¿Está? La velocidad es un vector. Y si tomamos a este marcador como vector velocidad, tenemos una intensidad o módulo, ¿verdad? Una dirección, no es lo mismo para allá que para allá que para allá, y un sentido, no es lo mismo para allá que para allá. ¿Sí? Pues entonces, si en un determinado punto del flujo viene, recuerden, fluido de allá para acá, no importa si es aire, agua, analizo este punto, acá. Si este vector de velocidad es constante en función del tiempo, constante en dirección, ¿sí?, módulo y por supuesto sentido, digo que el régimen es estable o estacionario. Si esto va variando en tamaño o en cierta forma en la orientación, de un modo tal de que yo lo puedo describir con una ecuación matemática, y sabiendo eso puedo decir cómo estaba hace un ratito y cómo va a estar dentro de un ratito, ese régimen es variable. ¿Sí? En cambio, si no puedo encontrar una función que diga cómo va a ser esa velocidad en función del tiempo, que es totalmente azaroso, el régimen es turbulento. ¿Se entendió? Traten de seguir una semillita de frutilla dentro de una licuadora donde están haciendo un daiquiri. Ah, eso te lo hicieron. Excelente. Es azaroso, sí, más o menos van para allá, pero es un revoltijo eso. ¿Sí? Es como seguir las pelotitas de ping-pong que tienen los números cuando sortean el loto o el 15, esos sorteadores. ¿Está? Exactamente, bueno. Ahí tienen ejemplo de turbulencia. Bueno, yo les dije, si en el medio de un tubo de flujo nadie me pone fluido, ni nadie me pincha y me afana fluido, podemos llegar a lo que llaman ustedes ecuación de continuidad. Ya lo han oído esto ustedes en CBC, ¿verdad? Han padecido algo de esto. Bueno, tal vez no con el mismo enfoque que vamos a verlo ahora, un poquito más adelante en la próxima clase, pero hay cosas que ya padecieron antes. Miren, bueno, un tubo de flujo que tiene un estrechamiento, ¿no? Todo este volumen en un determinado tiempo pasa a esta situación. Por supuesto que está mal dibujado, esto tendría que ser mucho más largo, ¿sí?, para que el volumen de este cilindro sea igual al volumen de esta rodaja. En definitiva, se avanza en un determinado tiempo, una determinada cantidad de distancia, ¿sí?, en un área, esta área es barrida, esta longitud es barrida por un área, por la sección transversal de este caño, y eso me define el volumen. ¿Sí? Espacio y tiempo me define una velocidad. La velocidad acá del fluido es mayor, la velocidad acá del fluido es menor. ¿Sí? Bueno, lo que en realidad se conserva es la masa. Si entran 2 kilos por hora por acá, salen 2 kilos por hora por allá. Pero si el líquido es considerado incompresible, podemos hablar, claro, considerar el volumen, ¿no? Porque la densidad es constante. Bueno, acá se simplificarán
las densidades en estas ecuaciones de igualdades que hablan que la cantidad de masa que entra en un diferencial de tiempo por el lado izquierdo es igual a la que sale por el lado derecho en el mismo diferencial de tiempo. ¿Está? Muy bien. Tenemos al volumen, tenemos a la sección, tenemos a esta longitud de modo tal de que esta superficie multiplicada por esta dimensión es el volumen de este cilindro. Masaje matemático, simplificaciones, llegamos a esto. El caudal que transcurre por este tubo, caudal tiene el concepto, ya se ve cantidad de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Es el mismo a lo largo de todo el tubo, si nadie me pincho me afana, ¿sí? Y es calculable como el producto de la sección del tubo que estemos considerando, en la situación, en el sitio donde estemos considerando eso, por la velocidad promedio que el fluido tenga en esa sección. Caudal es igual a sección por velocidad, ¿sí? O sea que el producto velocidad por sección aquí tiene que ser igual al producto velocidad por sección acá. Sección más chica, sí, pero velocidad más grande. Y ojo acá. Es muy común que al poner velocidad 1 por sección 1, velocidad 2 por sección 2, velocidad, etcétera, se diga caudal es igual a sección por velocidad igual a constante. Le pasa lo mismo que en las ecuaciones de química, cuando ven P por V sobre T igual constante, ¿sí? Las leyes de gases, sí, es ideales, ¿no? Bueno, ojo con lo que este constante significa. Tiene mucha tendencia a, la van a pifiar, me voy a divertir con esto, pero van a aprender del error, van a trabajar del error, se puede aprender mucho. Van a ver cómo ustedes van a pensar que el caudal es constante siempre, porque acá esta palabra dice constante. E independientemente de qué calle estemos hablando, el caudal es constante. Pero no, es constante dentro de un determinado caño, en una determinada condición.